Ah, Padre Cristo, a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Que el amor de Dios gobierne sus hogares. Estamos hoy aquí de pie porque Dios ha sido bueno. Reconocemos de que Dios es bueno, su misericordia es para siempre y la soberanía de Dios siempre está en los hijos, ¿verdad? Estamos aquí, hermanos, reconociendo de que hay que seguir adelante. Les insto y les motivo a la audiencia que me escucha a través de este canal. Somos Iglesia Cristiana, ¿verdad? Apostólica La Cueva de Adulán. Es un lugar o un refugio donde somos moldeados conforme el propósito de Dios, ¿verdad? Y sabemos de que el que nos moldea es el alfarero. Yo les insto, ¿verdad? Que sigan adelante. No es fácil, ¿verdad? Pero seguimos adelante con la guianza del Espíritu Santo. Seguimos adelante, ¿verdad? Con el amor, ¿verdad? De Dios que siempre nos ha querido tener reunidos. Como Jesús siempre le dijo a Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Como quisiera tenerte, ¿verdad? Como la gallina arrolla sus polluelos. Así nos quiere tener Dios, hermanos, en el amor. Espero que cada uno de ustedes hayan pasado una actividad, ¿verdad? Con sus familias. Y que esta actividad no solamente sea recordando, ¿verdad? Este mes. La actividad que realmente Dios quiere que todos los días convivamos en unidad, en amor, ¿verdad? Y en mansedumbre, ¿verdad? Que aprendamos a comernos un alimento que Dios ha proveído en nuestra mesa, no solamente esperando una fiesta todo el tiempo. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hay que aprovechar el tiempo con la familia, con los amigos, con los familiares y con cualquier persona que Dios ponga en nuestro camino, siempre predicarle la palabra de Dios. Entonces ya estamos casi a finales del año y que este año que venga, ¿verdad? Que sea el año de hacer la voluntad de Dios. Este es el año que tenemos que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la obediencia. Ahorita lamentablemente muchos se están levantando a dar profecías falsas de que el mar se va a ensanchar, que ahí viene la cosecha. No, hermanos, estudien la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña de que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor. Pero que este año el Espíritu Santo ministraba a mi espíritu, que este año sea el año de hacer la voluntad de Dios. No quiere decir de que no hemos hecho la voluntad de Dios en los años pasados. Es de afirmarnos más. Si estamos firmes, afirmémonos más. Oremos por aquellos que se han alejado de la presencia de Dios. Oremos por aquellos que cualquier circunstancia que han pasado en su vida, tal vez alguien le hizo una injusticia, pero yo conozco la justicia divina de Dios que puede levantar a ese hombre, esa mujer, a ese joven con un brazo fuerte. Entonces aprendamos a orar unos por otros sin cesar. Si usted recibió de gracia, dé de gracia, ¿verdad? No se vale que solamente nos reunamos en una congregación, recibamos, ¿verdad?, el arropamiento del Espíritu Santo y sentamos esas bendiciones celestiales del cielo. Aprendamos a compartir, aprendamos a buscar a aquel que nadie se acerca a él. Tal vez alguien le hizo daño. Acerquémonos. No solamente en estas fechas, ¿verdad? Demos comida a los huérfanos, demos comida a la viuda. Todo el tiempo tiene que ser así. Porque el Cristo que yo predico todo el tiempo se sentó con fariseos, con gente pecadora, se sentó con las viudas, se sentó con los niños, todo el tiempo. El Cristo que yo predico todo el tiempo tiene que estar uno atento, ¿verdad?, a la obra del Señor, porque sabemos de que todas las almas son de Cristo. Bendiciones, mis hermanos, sigan adelante. Este es mi deseo de mi corazón, es de que todos lleguemos al camino del Señor, ¿verdad? Y que el Señor nos diga: bienvenido mi buen siervo, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Todos aquellos hermanos que están pasando circunstancias en su vida y tal vez no conocen el proceso, pero yo creo que al final del desierto van a ver la gloria de Dios, ¿verdad? A Dios no se le sirve cuando todo está bien. A Dios se le sirve, así como dijo el apóstol Pablo: he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Job estaba enfermo, pero aún Job así se mantenía íntegro delante de Dios. Yo no sé cuál sea su proceso, hermanos, yo no sé cuál sea su proceso, familia, pero usted tiene que depender de Dios y alzar sus ojos hacia los montes, porque de ahí vendrá su socorro. Amén, iglesia. Ok, ahora ponga sobre sus pies. Voy a entrar al consejo de la palabra de Dios y quiero que vayamos y que los que están aquí presentes pongamos atención de lo que la Sagrada Escritura nos quiere hablar en esta mañana.
En el libro de Mateo, en el libro de San Mateo, capítulo 7, del versículo 7 al versículo 11. Y quiero que cada uno de los que me están escuchando podamos entender de lo que Dios quiere de nosotros todos los días. La palabra de Dios se lee en el nombre poderoso de Jesús y nos dice: pedid y se os dará, buscáis y os hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. En esta mañana, el Espíritu Santo, ministrando mi espíritu en toda esta semana, me hablaba sobre el poder de la oración. Así va a ser este título en esta mañana, conforme a la voluntad de Dios: el poder de la oración. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Padre Celestial, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido estar en este lugar, Señor. Reconocemos de que donde hay 1, 2 o 3 en tu nombre, tú estarás, Señor. Tú honras al que lo honra, Padre. Reconocemos de que tú no te manifiestas en todo lugar, Señor, pero tú pesas los espíritus y tú pesas, Señor, los pensamientos. Señor, aquí estamos no con nuestras fuerzas. Estamos para aprender el consejo de tu palabra, Señor. Señor, bendice a aquellos incontables que nos ven a través de este canal, Señor, que sea de una edificación para sus vidas. Padre, y los que están aquí se han tomado su tiempo, Señor, sé tú, Señor, bendiciendo sus vidas, su entrada y su salida, Padre. Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, Señor. Y aquellos que nos escuchan, Señor, sea usted dándole fuerzas como la del búfalo. Sea usted dándole conocimiento de su palabra, Señor, interpretado con su Santo Espíritu para la gloria suya, Señor. Señor, usa a todos tus hijos que están dando el consejo de tu palabra en estos momentos, en todas las naciones, Dios amado. Porque reconozco que eres un Dios omnisciente. Tienes el poder para poder estar aquí con nosotros, como poder estar allá con nuestros hermanos en Guatemala, Salvador, México y todas las naciones, Señor. Eres el Dios todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento, hermanos. Vamos a ver la realidad del creyente, lo que Dios pide de nosotros. Yo creo que en la vida literal y cotidiana de cada ser viviente aquí en la tierra de los vivientes, tiene que tener una comunicación con alguien. Yo creo de que si a mí no me informan algo en mi trabajo laboral, yo no puedo hacer cosas. Si hay un proyecto nuevo o si hay algo que hacer con ciertas personas. Todo en esta vida es una vida de orden. Porque realmente el hombre quiere ser exitoso, pero el éxito no es algo que se llega de repente, es algo que se construye diariamente. Estoy hablando en una forma laboral, para que el Espíritu Santo nos pueda enseñar cuál es el poder de la oración. El hombre, si no tiene una comunicación con sus empleados, es muy difícil que algo pueda funcionar. Y si funciona, porque realmente hay alguien mejor o alguien más sabio para poder coordinar al grupo. En este punto, hablando del poder de la oración, todo mundo quiere que Dios le hable. Una de las cosas que he aprendido a través de la palabra, Dios jamás te va a hablar a tu mente, porque realmente Dios habla al espíritu.
¿Por qué? Porque nosotros somos seres tripartitas compuestos de alma, cuerpo y espíritu. Dios siempre te va a dar a tu espíritu que realmente obedezca su palabra. Entonces, a veces la gente quiere que Dios le hable, pero lamentablemente el remanente tiene que tener un devocional o un tiempo de una comunión con el Espíritu Santo. Y la comunión es la oración. Yo no le estoy diciendo que ustedes oren 24 horas, y tampoco el Padre nos dice oren 24 horas. Pero la Biblia nos enseña en Isaías 55:6 de que hay que buscar el rostro de Dios mientras pueda ser hallado, mientras Él esté cercano. Y esto es la forma de la oración. Y el poder de la oración, hermanos, trae muchos beneficios. Beneficios conforme la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. El maligno está vencido. El beneficio va a ser para usted y para mí si nos metemos en oración. La gente hoy en día está pidiendo muchas cosas, pero lo más importante ahorita para el 2021, si la voluntad de Dios es que estemos vivos, es hacer la voluntad de Dios, inclinarnos, ¿verdad? Y tener esa palabra que hoy Dios está poniendo, que es el poder de la oración. Aquí en la Biblia nos enseña que dice en el capítulo 7, ¿verdad? Del versículo 7 dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que halla se le abrirá. Cuando una persona anda buscando un trabajo laboral, yo creo que esa persona se toma la iniciativa de prepararse, ¿verdad? Se prepara primeramente en su vestuario, en su calzado, y después prepara su carro para poder llenarlo de gas. Y después empieza a buscar compañías. No le estoy haciendo publicidad a un trabajo laboral, pero estoy tratando de que Dios nos enseñe de una forma literal para poder ministrar la palabra en nuestro espíritu. La persona empieza a buscar trabajo, se va de una compañía a otra compañía. Yo creo de que los que están ahí, los que hacen, los recepcionistas, los que buscan las aplicaciones, lo van a atender. Pero usted se tomó el tiempo para salir a buscar. Usted salió, buscó y fue persistente en andar buscando, porque usted necesita un trabajo. Usted necesita pagar sus biles. Usted necesita pagar, ¿verdad?, el calzado de sus hijos. Usted necesita pagar las colegiaturas de sus hijos, los libros. Usted buscó y tomó iniciativa, pero usted salió a buscar. Ahora en la Biblia nos enseña de que realmente Dios, aún las aves del cielo que no trabajan, dice que Dios las alimenta. Y aún dice que los lirios del campo están mejor vestidos, como realmente Dios vestía y miraba la gloria de Dios, ¿verdad?, en el palacio de este hombre, que realmente Dios le dio sabiduría. Y usted sabe a quién yo me refiero, ¿verdad? El hijo de David, Salomón. Pero hermanos, si nosotros entendiéramos, no por lógica, Dios no trabaja por lógica, Dios trabaja con poder de su palabra. Si ustedes se dan cuenta, las aves del campo que no trabajan, aún Dios las alimenta, pero ellas salen de sus nidos, ellas vuelan. Ellas vuelan y se toman el tiempo para volar y empezar a buscar, ¿verdad?, los gusanos, el arroz, o alguien le tira ahí masa, y ellas van y lo levantan. Pero ellas se tomaron el tiempo. O sea, Dios no llegó literalmente a dejarle el gusano a los polluelos o a las aves, ¿verdad?, del campo. Ellas se tomaron el tiempo para salir. Y por eso dice de que todo aquel que pide halla, y aquel que busca, dice, encontrará y Él le abrirá. Entonces, si usted quiere que Dios le hable a su vida, realmente tiene que buscarlo a Dios en la oración. Porque a mí la oración no me hace y me enseña a meditar, a leer la Biblia. A mí meditar la palabra de Dios me enseña a orar. Porque muchos piensan de que orar les enseña a meditar la palabra de Dios. No, meditar la palabra de Dios primeramente, y orar, ¿verdad? Meditar la palabra, como dice en Josué, ¿verdad?, 1:8, que medita de día y de noche en este libro de la ley, ¿verdad?, para que tus días sean prósperos y, ¿verdad?, y sean llenos, ¿verdad?, conforme la voluntad de Dios. Pero
A mí orar no me enseña a leer la Biblia. A mí meditar la palabra de Dios me enseña a tener una comunión en oración con Dios. Amén. Entonces ese es el poder de la oración. Y realmente aquí el Señor nos enseña de que qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra. Yo reconozco que Dios, hermanos, no es un padre como cualquier padre aquí en la tierra, ¿verdad? Porque si su hijo le pide pan, el padre no le va a dar piedras. ¿Cuándo a usted Dios le ha fallado? A mí nunca Dios me ha fallado, hermanos. Y si no me ha dado cosas que yo le he pedido, es porque aún no es su voluntad de dármelas. Porque a veces nosotros como hijos de Dios nos encaprichamos y nos emberrinchamos. Como que porque pensamos que inclinamos rodillas y oramos al Padre Abba Dios, al Dios todo supremo, queremos de que Dios a veces nosotros lo tomamos como aquel genio de la lámpara de Aladino, que frotamos la lámpara y queremos de que Dios salga y nos conceda las peticiones de nuestro corazón, como dice en el libro de Salmos. Hermanos, si Dios no le ha concedido su petición que usted tiene, no quiere decir de que Dios a usted ya lo ha abandonado. Dios está muy ocupado, hermanos, con muchos hijos, y no quiere decir que a usted ya lo ha desamparado. Confórmese con que tenga salud, confórmese con que tenga a Él en su hogar, confórmese que aún va a llegar la promesa que Él le va a dar, pero todo es conforme su voluntad. Y realmente Él no le va a dar piedras a usted, porque usted se está deleitando en la oración para que Dios conceda las peticiones de su corazón. Y si no se le ha dado, espérese. Porque yo he visto, ¿verdad?, a Dios que no ha visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Dios siempre da la provisión en su tiempo correcto. Amén. Entonces, el poder de la oración, hermanos, nos enseña que aquí en el versículo Dios dice, o si le pide pescado, le dará una serpiente. Yo nunca he visto, ¿verdad?, el poder de Dios moverse, de que si usted le pide sanidad divina al cuerpo de algún familiar, y que le manden más lepra, o que le manden más cáncer, no. Yo he visto la mano benéfica de Dios operar en un cuerpo y Dios se glorifica en medio de esa enfermedad. Pero todo es en el transcurso de la oración y siempre y cuando respetando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque realmente cuando estudié y leía esto que el Señor ministraba mi espíritu hace unos años atrás, quiero compartir algo, pero más adelante, de lo que realmente es el poder de la oración. Amén. Vamos a ir aquí al libro de Mateo, leyendo el versículo 10, donde dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermanos, pero entonces muchos dirán, pero ¿por qué Dios a mí no me da cosas? ¿Por qué Dios a mí no me da cosas? Entonces realmente la respuesta es muy fácil. ¿Tú oras? ¿Tú le oras a Dios? ¿O solamente nada más escuchas que alguien habla de Él? ¿Tú tienes un devocional con Dios para decirle, Señor, aquí estoy, examíname? Porque todo el mundo pide primero a Dios cosas. Y no está de mal, porque Él es un Dios de promesas. Pero cuando tú oras, tú le dices a Dios, examíname. Si hay camino de perversidad en mí. Porque lamentablemente a veces pedimos, pero no le decimos al Señor, examíname. Yo sé que Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón, pero primero tenemos que examinarnos cómo estamos delante de Él. Hermanos, usted como padre, ¿usted le daría algo a su hijo si se está portando mal? Un hijo que no obedece. Un hijo que usted le dice, estas son tus tareas, estas son tus labores. Y que el hijo se porte mal, que solo ande en la calle, haciendo problema a la comunidad. Y que a usted lo busque la policía diciéndole que su hijo realmente anda haciendo problemas, y que usted le da una orden a su hijo, que su hijo anda moviendo grafitis en las paredes, y que pues su hijo venga y diga, cómprame zapatos. ¿Usted se los compraría como padre? Yo no. ¿Por qué? Porque si se los compro, lo estoy maleducando, y él va a hacer con su vida lo que quiera. Entonces Dios no maleduca a sus hijos, Dios educa a sus hijos. Y entonces en una oración Dios siempre te va a decir cosas como me las dijo a mí. Porque a veces nosotros decimos, quiero predicar, y a veces hay mucha gente que está predicando algo que no ha vivido. Algo que no es tanto de experiencia, algo de realidad en su vida espiritual. Y aquí en el libro de Mateo nos enseña de que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuando más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios es bueno, hermanos. Yo reconozco que Dios es bueno. Y cuando yo reconozco que Dios es bueno, si yo voy a un hospital y me dicen a mí, tu esposa va a ser madre de muchos hijos, yo no solamente puedo decir ahí, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Porque si un momento un doctor me dice, tu esposa no puede dar hijos, es estéril, también ahí yo tengo que decir, Dios es bueno. Porque la gente solo quiere escuchar cosas buenas de Dios, pero cuando escucha cosas negativas en su vida, no se atreven a decir, Dios es bueno. Entonces también en esa actividad o en ese pensamiento que los doctores me digan, tu esposa no puede tener hijos, yo también tengo que decir, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Porque cuando uno tiene intimidad con Dios y está en oración, sabemos de que Dios es bueno en todo momento. No solamente cuando todo está bien en el hogar, no solamente cuando los hijos caminan bien, cuando el matrimonio está bien, cuando el hombre de Dios está fundamentado en la palabra. También hay que decir que Dios es bueno a pesar de los procesos que estamos pasando. Amén. Entonces en el libro de Mateo 6 vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros. Y aquí muchos nos vamos a identificar si realmente a veces hemos orado por años, pero hay cosas en nuestro corazón que Dios quiere quitar del corazón, ¿verdad? De los hijos de los creyentes. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al 15. Dice, Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al 15. Vosotros, pues, oraréis así. En pocas palabras, ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Hermanos, lamentablemente, cuando uno viene al camino de Dios, lo puse como una palabra lamentablemente, aunque en el camino de Dios no existen casualidades. Lamentablemente el hombre y la mujer que ha sido formado en el vientre de la madre viene a los pies de Cristo porque alguien le predicó o le dio un tratado, y la persona viene a los pies de Cristo porque antes de la fundación del mundo Dios ya había predestinado de que tú eres su hijo. Fuiste comprado con una sangre de un cordero sin mancha. Él se hizo maldición en un madero para que usted y yo fuéramos bendición aquí en la tierra de los vivientes. Pero cuando yo reconocí de que vengo a los pies de Cristo, yo vengo dañado emocionalmente. Vengo dañado emocionalmente de mi niñez y de mi adolescencia y aún ya siendo adulto. Pero lamentablemente uno no quiere entrar en esa intimidad con el Espíritu Santo. Queremos orar a nuestra manera. Queremos oración a nuestra manera de pensar. Y reconozcamos que los pensamientos de Dios no es como nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando yo leí esto hace años atrás, que el Espíritu Santo ministraba mi vida, y donde dice de que porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir?
de que hay un remanente orando, pero tiene odio en su corazón contra familiares. Tiene odio en su corazón contra gente que le hizo injusticia en un pasado. Entonces, lamentablemente, cuando yo empecé a descubrir con la guianza del Espíritu Santo del significado del poder de la oración. El poder de la oración, hermanos, te da paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, no como la paz que este mundo da, hermanos. El poder de la oración, hermanos, te santifica y te purifica. ¿Por qué? Porque nos limpia, ¿verdad? Nos limpia de cosas que nosotros traemos en el pasado. Yo no sé qué te hizo tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela, tu cuñado, tu maestro o tus amigos allá en la calle. Pero cuando uno entra en una comunión con la oración, que es el Espíritu Santo, hay un resultado positivo, hermanos. Y eso realmente es donde uno empieza a perdonar a personas que le han hecho ofensas en un pasado, en un presente o aún hasta en un futuro, porque la oración te prepara, hermanos. Amén. Entonces aquí estamos viendo de que Dios dice de que si nosotros no perdonamos a los hombres que nos hacen ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y entendamos de que Dios no le está hablando allá a la gente que no conoce de Dios. Dios no le está hablando al drogadicto, a la prostituta, al homosexual. Le está hablando a la iglesia. Gente que está sentada con tacucha y con corbata y predicando palabra de Dios, pero tiene odio en su corazón contra sus familiares, contra los ministros, contra los pastores. Aún tienen envidia en su corazón, pero ellos oran. Pero Dios quiere limpiar toda amargura de vuestros corazones. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia dice en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos será el reino de los cielos. Y esto solo se logra a través de la oración. Porque una predicación te puede ministrar, pero cuando tú entras a tu aposento alto, Dios te va a decir que no le agrada a Él. Y una de las cosas que Dios no le agrada es de que nosotros estemos amargados, estemos tristes y estemos enlutados, hermanos. Cuando Dios empezó a ministrar mi espíritu, solo me dijo, perdona. ¿Y sabe de que perdonar cómo cuesta, hermanos? Perdonar cuando alguien te hace una injusticia cuesta. Dios solo te dice, perdona. Perdona. Entonces cuando tú entres en una comunión en la oración, Dios te empieza a decir, perdónalos. Porque recordemos lo que le hicieron a él. A él lo escupieron, a él lo bofetearon. Y aún así los sacerdotes le decían, profetiza. Y él no abrió su boca. Y él fue inmolado y fue llevado al matadero como un cordero. Pero aún Dios dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús estaba intercediendo o estaba orando por los pecadores, hermano. Entonces orar realmente nos da un significado muy poderoso. Por eso en esta mañana Dios, ¿verdad?, dirigido con su Santo Espíritu, nos está diciendo el poder de la oración. Porque yo no entiendo gente que está en una congregación y que ora, pero tiene odio en su corazón. ¿A qué Dios usted está sirviendo, hermano? ¿O a qué Dios usted le han presentado? Porque al Dios que yo sirvo es el Cristo vivo de la gloria, hermanos. Con amor eterno nos ha amado. Aún así Él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Él intercedió por los pecadores y oró por los pecadores. Entonces, realmente tenemos que entender de que Dios es un Dios, ¿verdad?, de amor. Y aquí vamos a ir, hermanos, a ver la historia de este hombre, que yo puedo hacer un poco de comparación con la vida de Jesús. Fue un joven, hermanos, un joven que lo único que él hizo fue el bien, no hizo el mal. Y vamos a ir a la Biblia porque estamos leyendo de que aquí en el versículo 15 de Mateo 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que esto da a entender de que hay mucha gente que está orando, pero tiene rencor contra su hermano. Hay mucha gente que está orando, pero tiene odio y envidia contra sus hermanos. Y esas son obras de la carne. Y es mejor tener, ¿verdad?, los frutos del Espíritu, que es amor, mansedumbre, benignidad, paz, bonanza, que son los frutos del Espíritu de Dios. Y todo el mundo lo quiere tener, pero nadie quiere tener un devocional de oración con el Espíritu Santo. Nadie. ¿Por qué? Porque cuando realmente te metes en oración y en tu aposento alto, Dios te empieza a decir que no le agrada de ti.
¿Qué no le agrada de ti? Y una de las cosas que Dios quiere que todo hombre aquí en la tierra tengamos un corazón perdonador. Así como Jesús ha tenido ese corazón perdonador, porque Él pone el sol para los buenos y los malos. Así como Jesús perdonó a todos aquellos que lo escupieron y lo bofetearon. El poder de la oración, hermanos, te hace ver cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Pero la gloria es para Dios. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis. Al libro de Génesis vamos a ir viendo la vida de este joven. Un joven, hermanos, que realmente lo único bueno que él hizo fue no molestar a nadie. Y aquí cuando vemos la vida de este hombre, que realmente Dios le da sueños. Y estamos hablando de José el soñador. Pero no voy a tocar toda la historia de él porque si no, no terminaríamos hoy. Solo quiero ser breve y tocar el punto de que Dios quiere enseñarnos hoy a través de su palabra. Cuando vemos la vida de José, en el libro de Génesis 50, del versículo 15-20, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí, porque siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? En pocas palabras, ¿acaso José era juez? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Amén. Hermanos, la Biblia nos narra y nos enseña que Jacob tenía muchos hijos, pero Jacob vino y le dio una túnica de colores a su siervo José, su hijo. Y ustedes saben todo lo que pasó con José. José, ¿verdad? Realmente los hermanos tenían envidia de José. Cuando José viene y les empieza a interpretar unos sueños que Dios le dio. Por eso yo le animo a aquella persona de que si Dios te da sueño, algo que te voy a decir a través de la palabra, Dios nunca te va a dar, ¿verdad?, el significado ni la interpretación del sueño. Porque a José le enseñó qué es lo que iba a hacer, pero no le enseñó que iba a estar preso. No le enseñó que sus hermanos lo iban a criticar y le iban a tener odio y envidia sobre José. Nunca Dios le enseñó eso. Porque si Dios se lo enseña, José se frena y no cumple el propósito que Dios le había dado. Solo Dios le dijo que él iba a ser un ministro, que iba a ser un líder, pero no le enseñó que iba a ser vendido por sus hermanos, iba a ser calumniado por la mujer de Potifar, iba a ser aún metido a la cárcel, y aún el copero y el panero, supuestamente José les interpretó un sueño y le dijeron de que se iban a acordar de él. Dios nunca le dio esa interpretación lo que iba a pasar José. Por eso la Biblia dice de que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien conforme el propósito han sido llamados. Amén. Pero si usted no tiene oración con Dios y el Espíritu Santo, ¿cómo usted va a saber su propósito? Amén. Pero José, a pesar de que sus hermanos lo vendieron y lo metieron en un hoyo y después lo sacaron y lo vendieron a un lugar, y después lo que aconteció de que llegó la promesa que Dios había dado a José. José fue el primer ministro en Egipto de tener las finanzas. El faraón le había dado una responsabilidad a José.
Y después de sus hermanos llegaron, de pesar de haberle hecho tanta maldad, José no se había dado a conocer ante ellos quién era él. Pero ya después José tomó ese tiempo a decirle, soy yo, José, su hermano. Y recordemos de que José regresa, ¿verdad? Con mucha provisión y el espíritu de Jacob, ¿verdad? Porque después Dios le cambia el nombre a Israel. Después de la voluntad de Dios se hizo sacerdote y patriarca. Pero después de la voluntad de Dios. Porque Jacob había entrado en luto y no quería ya hacer nada, ya no quería ni orar ni hacer nada porque tenía mucha tristeza por lo que le había pasado a José, que estaba muerto. Pero cuando José se le presentó a caballos con provisión, dice la Biblia de que su espíritu de Jacob revivió. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo metámonos en oración para que nuestro espíritu reviva. Porque hay mucha gente orando, pero su espíritu no está revivido. ¿Por qué no está revivido? Porque tiene odio en su corazón contra sus familiares. Tiene odio en su corazón contra los miembros de la congregación. Pero quieren invitar a la gente que se acerquen a Cristo cuando ellos no han entregado su corazón a Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces aquí sabemos de que los hermanos de José se presentaron ante José y le dijeron, acuérdate de la promesa que le dijiste a nuestro padre, porque nuestro padre ya ha muerto. Porque ellos tenían en la mente de que José iba a recobrar venganza. Pensaron de que José era como ellos, que hicieron una maldad. Si José lo único que hizo fue hacer el bien con ellos. José nunca les hizo maldad a sus hermanos. Lo único que hizo fue hacer el bien a ellos. Pero los hermanos vienen ante él y le dicen, acuérdate de la promesa que hiciste con nuestro padre. En pocas palabras, temblaban de que José los iba a mandar al paredón a matarlos. Pero aquí cuando yo veo la Biblia que dice de que respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hermanos, cuando uno tiene una intimidad con Dios en oración, nosotros no somos jueces. El juez es Dios. Él es nuestro juez, hermano. Porque no entiendo una persona que ora y quiere hacer justicia. Y aquí yo solo conozco la justicia divina de Dios. Que Él es nuestro juez y Él es nuestro abogado justo y fiel. Que Él abogue por nosotros. Pero nosotros tenemos que tener un corazón perdonador. Porque si usted se mete a orar y usted conoce el poder de la oración, en el poder de la oración Dios te enseña a perdonar sin condición. En el poder de la oración Dios dice perdona sin condición. Ama sin recibir algo a cambio. ¿Por qué? Porque Él perdonó. Y Él sigue perdonando gente injusta que está allá afuera y gente injusta que está sentada en las congregaciones. Tenemos que tener el significado del poder de la oración, hermanos. Entonces José respondió a sus hermanos, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí. O sea, pensaron de que José iba a actuar como ellos. Así como muchas gentes que hay en las congregaciones, haciendo injusticias, levantando falsos testimonios en contra de sus hermanos, levantando falsos testimonios en contra de sus líderes, levantando falsos testimonios en contra de sus familiares. Y la gente piensa de que como así piensan ellos, José iba a pensar igual. Por eso José le dijo, ustedes pensáis mal. Porque mis pensamientos, dice Jeremías, que el Señor nos ha dado pensamientos de paz y no de mal. Por eso hay que traer un corazón contrito y humillado cuando uno está orando ante Dios, hermano. Porque dice la Biblia de que Dios al impío lo ve de lejos, para el justo lo ve de cerca. O sea, en pocas palabras, yo puedo ser un impío predicando que en mi corazón hay odio y ustedes pueden ser justos porque Dios escucha sus pensamientos, Dios escucha sus corazones. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios y de ellos será el reino de los cielos. Es muy importante el poder de la oración, hermanos. Hay gente que ora y hay gente que no ora. ¿Por qué lo dice usted? Se nos nota. Hay gente que ora, se les nota, hermano. Se les nota que aprenden a perdonar sin condición. Y aquí José dijo, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios
lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Hermanos, a veces a usted no le ha pasado de que usted le pregunta a Dios, ¿por qué está pasando esto? Si yo lo único que he hecho es hacer el bien. Y Dios no te contesta. Como que tú quieres hacer la voluntad de Dios y de repente viene una injusticia. ¿Y qué es una injusticia? Porque está la justicia divina de Dios, que esa justicia significa que es una rectitud de Dios. Y tiene la piedad Dios sobre nosotros. Porque Dios es un Dios de piedad. Es un Dios de rectitud. Pero está la injusticia de la creación. Y a veces tú preguntas, ¿pero por qué? Si yo lo único que he hecho es hacer el bien. Y no es que yo me esté justificando delante de la audiencia, pero yo sé que este mensaje le puede ayudar a mucha gente. Puede hacer que tú has hecho el bien, mientras otros piensan que has hecho el mal. Pero aquí, como José le dijo, no pensáis mal. ¿Por qué ustedes pensáis mal? Lo que ustedes tienen, yo no lo tengo. Porque los hermanos de José tenían pensamientos de maldad desde el momento que lo vendieron. Pero aquí José entendió de que él no podía estar orando a su padre y teniendo maldad con sus hermanos. Como leímos en Mateo, si vosotros oramos a nuestro Padre y no perdonamos a los que nos hacen ofensas, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Hello. O sea que hay mucha gente orando pero no perdona ofensas que le han hecho de una forma injusta. Hello. Tenemos que entender, hermanos, que orar y buscar el rostro de Dios mientras pueda ser hallado trae rectitud. Trae una amplitud a nuestra vida espiritual de limpiar lo que no le gusta a Dios de nosotros. Y eso tiene que metérselo a la gente en su espíritu. De que no solamente he de llenar congregaciones, pero con corazones podridos. Dios no quiere eso. Estamos viviendo unos tiempos tan caóticos. Estamos viviendo unos tiempos de que las profecías son muy visibles. Aún hasta el que está afuera puede entender de que Cristo ya viene por su pueblo. Mientras la gente está esperando la vacuna para poder salir de esta pandemia, muchos esperan la vacuna. Yo espero la venida del Mesías, hermano. Yo espero la venida del Mesías, pero mi corazón tiene que estar limpio delante de Dios, hermano. Y eso solo se da aquí en la tierra, hermano, a través de la oración y pidiéndole a Dios que nos guíe. Bendito sea su nombre. Y tenemos que entender de que José no se metió nada a su corazón. Y me acuerdo que en esos tiempos, cuando yo leí esto, que el Señor me lo daba en unos años atrás, y ese mensaje, me acuerdo que Dios me dio el tema, un corazón perdonador. ¿Y sabe que el corazón perdonador lo tiene Cristo? ¿Sabe que Cristo tiene un corazón perdonador? ¿Sabe que Cristo perdona a aquel que se aleja de su presencia? ¿Sabe que Cristo perdona si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta? ¿Sabe que Cristo tiene mucha paciencia de que 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano? Hay que tener mucha paciencia, y paciencia es un fruto del Espíritu de Dios. Leer la Biblia no es un sinónimo de palabras, hermano. Leer la Sagrada Escritura es de vivir la palabra, hermanos. Porque hay muchos charlatanes predicando algo que no vive. La oración te enseña y me enseña a perdonar sin condición ofensas. Porque todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere perdonar ofensas aquí en la tierra. Te tengo noticias. Cuando Dios me dio esta palabra hace años atrás sobre la vida de José, el Señor me sacó de mi espíritu, de un éxtasis. Y solo mucha gente va a entender lo que yo estoy hablando. Está en la Biblia. Aún el apóstol Pablo fue sacado en éxtasis. Aún el apóstol Pedro fue sacado en éxtasis. Aún el amado Juan, el apóstol Juan, fue sacado en éxtasis. Y Dios me llevó a un lugar y me hizo solo una pregunta. Y me dijo el Espíritu de Dios: ¿has aprendido a perdonar en la tierra? Imagínense que Dios le pregunte a usted: ¿has aprendido a perdonar aquí en la tierra? ¿Usted qué le va a contestar? Sí, Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce si mentimos o no mentimos.
Porque hoy en día, hermanos, hay gente que se atreve a verte a los ojos y no puede voltear a ver hacia atrás. Y si alguien voltea a ver para la izquierda, para la derecha, dice, me está mintiendo. Hay gente que tiene la capacidad de verte a los ojos y miente. Pero Dios no puede ser burlado. Porque yo les puedo estar engañando a ustedes, pero Dios no puede ser burlado, hermanos. Y el Señor me ministraba y me dijo, ¿aprendiste a perdonar allá en la tierra? Me di cuenta que yo no estaba en la tierra, hermanos. Y fue donde me dio una palabra o me dijo, tienes que tener un corazón perdonador. Y me dio el mensaje de la vida de José, que lo prediqué en el 2015 para la gloria de Dios. Hermanos, caminar con cosas en el alma y en el espíritu, sabiendo de que algún día vamos a entregarle cuentas a Dios, es mejor orar y decirle, Señor, quítame lo que no es grato delante de tu presencia. Así como dijo David, ¿verdad? Oh alma mía, alaba el nombre de Dios. El alma, hermano, gime para realmente ser, ¿verdad? Libre de toda opresión que realmente pueda haber en nuestro corazón. Hermanos, nosotros tenemos que tener la justicia divina de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo, voy a ir terminando este mensaje, porque este mensaje es de edificación para la iglesia. Este mensaje es para edificación de todos aquellos que nos atrevemos a leer la Biblia. Y realmente no tenemos amor en nuestro corazón, no tenemos benignidad, misericordia sobre nuestros hermanos. Hay gente que hace injusticia, pero nosotros tenemos que tener la justicia divina de Dios, porque los tiempos están muy difíciles. Aleluya. Nadie te asegura de que si mañana te mueres vas a estar en el cielo, nadie. Solamente con tus frutos te vas a conocer aquí en la tierra los vivientes. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Mateo. ¿Por qué es muy necesario tener justicia divina de Dios y no la injusticia? Porque la injusticia mata, pero la justicia divina purifica y santifica, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea tu nombre, Padre. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo 5:20 de lo que estaba aconteciendo, de lo que el Señor hablaba. Si un hijo te pide pan, tú no le vas a dar piedras. Y si tu hijo te pide algún alimento, tú no le vas a dar serpientes. Y pues Cristo nos enseña, y es la comparación de lo que yo hago con José y Jesús. José fue vendido, Jesucristo fue vendido por no sé cuántas monedas. También Cristo fue vendido por tantas monedas de plata. Y José también fue vendido por monedas. Fue preso José. Cristo fue preso. Pero si se dan cuenta, es la única persona que yo puedo comparar un poquito del propósito como era. Y no se metió nada José en su corazón. Y Jesucristo no se metió nada y no se ha metido nada sobre esta humanidad, hermanos. Porque realmente Él no tiene maldad en su corazón. Él siempre ha sido amor, hermanos. Por eso yo siempre le dije a ustedes, Dios ha sido bueno. Y para siempre es su misericordia, hermanos. En el libro de Mateo 5:20 vamos a ir leyendo donde dice que Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, aquí Jesús nos enseña que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando usted entra a su aposento alto, no entre como aquel fariseo que estaba en la sinagoga y estaba un pecador. Cuando realmente Cristo llega y hace una énfasis y le da una narración de que él escuchaba la oración de un pecador. Porque el fariseo dijo, yo oro, yo ayuno y yo diezmo, pero no soy como ese que es un pecador. Y cuando Cristo le narra la historia a estos dos hombres, que él escuchaba la oración de un hombre
en una sinagoga. De que ese hombre decía: Padre, no tengo la dignidad ni de levantar mi rostro hacia arriba, porque soy un pecador. Pero mientras el fariseo no. El fariseo se daba la de grande de decir: yo oro, ustedes no oran. Y yo ayuno, y ustedes no ayudan. Y yo diezmo, y ustedes no diezman. Pero no soy como ustedes. Pero él pensó que la audiencia realmente le podía faltar discernimiento. Pero Jesús no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque aún no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya la conoce. Y cuando Jesús lo confronta y le dice: hay dos personas, de que uno se la lleva de grande y el otro dice que es un pecador. Y Jesús le dice: ¿quién subió más justificado? ¿El fariseo o el pecador? La Biblia dice que el pecador salió muy justificado. ¿Por qué? Porque él se metió a su aposento o llegó a la sinagoga, que hoy en día son congregaciones, y dijo: soy un pecador, reconozco que estoy mal delante de ti, necesito de tu perfección. Entonces Jesús nos enseña: porque si os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué es justicia para usted? ¿O qué es justicia para mí? Bueno, la justicia divina de Dios es que Él me perdonó a pesar que yo soy un pecador. Esa es la justicia divina de Dios. Que su rectitud me perdonó a pesar de que yo estaba en delitos y pecados y mis obras venían a ser como trapos de inmundicia. Y la injusticia de los fariseos es de que estos no sirven para nada. Por eso le digo de que las iglesias está llena de mucha gente, pero vacía de Dios. ¿Por qué? Porque en la oración Dios te perfecciona y te limpia. Aleluya. En la oración Dios te dice: perdona. Amén. En la oración te dice: ama. En la oración te dice: no importa, a mí me cachetearon, me bofetearon, me pusieron una cruz, pero aún así yo los amo. Aleluya. Entonces usted no puede decir que es hijo de Dios y ora y está igual peor que ese fariseo. Porque ese fariseo oraba, ayunaba y proclamaba todo lo que él hacía durante el Torá, pero tenía odio sobre los pecadores. Entonces la justicia divina de Dios nos limpia. Y yo le preguntaba al Señor: ¿y la justicia cuál es tuya, Señor? Y el Señor me llevó a Gálatas. Y vamos a leer el libro de Gálatas, porque aquí dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los saduceos, no entraremos al reino de los cielos. Tremenda sorpresa que nos vamos a llevar todos cuando se nos abra el libro de la vida. Tremenda sorpresa. Y cualquiera puede decir: no juzguen, no estoy juzgando. Lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo de que si tú no perdonas aquí en la tierra, que puedes ver a tu hermano, que puedes ver a tus familiares, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo miras? No podemos. Por eso Jesús les enseñó a los discípulos a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a vosotros, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Saben que la voluntad de Dios allá en el cielo y aquí en la tierra es de que usted y yo tengamos un corazón perdonador? Pero eso solo se obtiene teniendo identidad del reino de los cielos y usted orando con el Espíritu Santo. Y en la oración Dios le va a decir qué va a hacer. Amén. Entonces aquí dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 dice: porque yo le preguntaba al Espíritu Santo: ¿cuál es tu justicia? ¿Cuál es tu justicia? Sabemos que tu justicia es rectitud, pero quiero aprender más de ti. Y cuando el Señor me dijo: has aprendido a amar allá en la tierra y a perdonar sin condición. Porque es muy fácil predicar, pero usted no conoce mi corazón si tengo odio. Usted no conoce mis pensamientos si yo tengo maldad sobre usted o sobre la gente allá afuera. Y mucha gente puede decir el día de mañana: si Dios quiere me levante, me pone un ataúd y dice que Dios lo tenga en su gloria. ¿Y a usted qué le garantiza si yo voy a estar en la gloria de Dios? ¿Qué le garantiza a usted, hermanos? Si en su corazón solamente ha habido odio, rencores, contiendas, pleitos, disensiones, chismes. ¿Qué le asegura a usted?
Por eso es muy necesario entrar en el aposento alto, en la oración, hermanos. Y Dios te va a enseñar a decir, camina conforme yo he caminado en rectitud. Y cuando el Señor me dijo, mi justicia, ¿sabes cuál es mi justicia, hijo? Mi justicia ha sido amor sobre ustedes. Y es el primer fruto que nos enseña la Escritura. El fruto del Espíritu es amor. Y el amor, hermano, no es cualquier amor. Porque usted le puede tener amor a sus nietos, amor a sus hijos. Usted le puede tener amor a alguna convivencia familiar. Ese no es un amor. El amor que yo le estoy hablando es un amor que sobrepasa todo, hermano. Y ese amor solo Cristo lo da. Y una de las cosas digo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escuche, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Juntamente estoy crucificado en la carne, pero ya no vivo yo. El apóstol Pablo lo apedrearon también como a Cristo. Lo bofetearon, hermanos, pero él nunca se metió nada en su corazón, porque él tenía intimidad en oración con el Espíritu Santo, y él representaba, hermanos, a un pequeño Cristo aquí en la tierra, como un enviado, como un apóstol, y él nunca se metió nada en su corazón. Por eso el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, una corona me espera, no solamente para mí, sino también para ustedes. Pero realmente Pablo estaba dando a entender, no se metan nada en su corazón si les hacen injusticias. Porque es muy importante tener limpio el corazón delante de Dios, hermanos. Y aquí realmente en el libro de Efesios nos habla de que nosotros tenemos que ser benignos. Y si la Biblia nos habla que tenemos que ser benignos, tenemos que hacerlo nos guste o no nos guste. Porque hay mucha gente hablando lengua hasta por los poros, hermano. Hay mucha gente bien ataviada a las iglesias. Se ponen la chalina, se ponen el velo, se ponen vestido largo, falda larga, hombres con tacuche, con corbata. Pero realmente sus corazones están ajenos a la vida de Dios. Y no es tanto por sus frutos, porque andan metiendo pleitos y contiendas en todos los lugares, hermano. Y pensamos ir al cielo. Y hoy Dios nos habla a través de este mensaje. Cuando entras en oración, obedece lo que el Espíritu Santo te dice. Por eso dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. En el libro de Hebreos está eso, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Le agradezco al Señor, hermanos, porque cuando entré al camino del Señor, en mi vida emocional había mucho daño. Mucho daño, hermanos. Y estaba en la congregación, no tenía un privilegio de dirigir una alabanza, de dirigir un servicio. Es un privilegio. No tenía el privilegio de parte de Dios predicar la palabra de Dios. No lo tenía porque yo no sabía cuál era mi propósito aún. Pero cuando empecé a orar en un retiro, el Señor me ministraba mi espíritu y me dijo en el 2015, ¿cuánto tiempo más vas a andar así? ¿Sabe de que a veces nosotros fingimos estar bien delante de Dios, hermanos, con la audiencia? ¿Y cómo estás, hermanos? Bendecido. Y la familia, gloria a Dios, los hijos. Y a veces solo peleando anda la gente, hermanos, en los carros, con la esposa, con los hijos. Y hasta cuando el Señor me empezó a ministrar en la oración y me dijo, ¿cuánto tiempo más vas a andar así? Hay mucha gente que es hipócrita, hermanos. Y cuando Dios nos está hablando con su palabra, todo nos molesta. Nos irritamos, nos molestamos porque la palabra nos está hablando. Pero mire, hermanos, es mejor que nos irritemos aquí en la tierra y cuando lleguemos allá al cielo, podamos decir, dura era tu palabra, pero entendimos de que aquí en el cielo se entra sin mancha, sin corrompenza, polilla y orina, hermanos. Yo entendí eso, porque a veces hay gente cargando cosas que no le edifican su vida espiritual y no hay un crecimiento espiritual.
Porque traen un pasado al presente y traen un pasado al futuro. Siempre recordando cosas que su papá, su mamá, su tatarabuelo, su tatarabuela, su bisabuela le hizo. Y no han querido de que Dios los libere en la oración. Porque se sienten bien aferrados a una cosa que no edifica su vida espiritual. Y por eso realmente tenemos que entender de que Dios nos está hablando del significado del poder de la oración. Aleluya. Y vamos a ir al libro de Efesios. Con esto voy a ir terminando, hermanos, para la gloria de Dios. Aquí dice la palabra en el libro de Efesios que realmente dice Efesios 4:30 al 32. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Mire, puros puntos de la obra de la carne está hablando aquí. Y el número 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, si Cristo fuera como nosotros, yo creo que mucha gente no estuviera en las congregaciones. Hermanos, tenemos que ser benignos. Mire, José el soñador usó la palabra benignos y es un fruto del Espíritu. Usó benignidad sobre sus hermanos y les dijo: ¿acaso soy yo Dios para poder hacer juicio sobre ustedes? Aunque ustedes me hicieron injusticia, Dios hizo justicia divina en mi vida. Ahora estoy en este lugar por lo que Dios ha hecho, porque no tengo maldad en mi corazón, dijo José. Y mucha gente quiere estar en un lugar donde no le ha dado el lugar al Espíritu Santo para que limpie su corazón. Estar aquí en este lugar no es de la noche a la mañana. Tenemos que ser procesados, hermano. Y en la oración, hermanos, cuesta. Porque el Espíritu Santo empieza a ministrarte. Cuando tú le das a Dios, no quejas, sino que tú le clamas a Él, como dice: clama a mí y yo te responderé. Usted no sabe, usted no cree que Dios sabe la injusticia que le han hecho a siervos de Dios. Dios sabe la injusticia, pero Dios nos enseña con su palabra que perdonemos. En la oración Dios te dice: perdona, sé benigno, sé misericordioso. Porque los tiempos ahorita, hermanos, están muy difíciles para que gente ande amargura en sus corazones. Los tiempos están bien difíciles para que gente llegue a una congregación y se siente y tenga odio sobre su hermana, sobre su hermano, sobre el pastor, sobre el ministro, hermanos. Estamos tiempos tan difíciles de que nadie sabe si hoy vives o mañana, solo Dios sabe. Si Dios te ha hablado de esta mañana como ha hablado mi vida, porque hay mucha gente predicando mensajes que ni aún han sido procesados y no lo han vivido, hermanos. A Cristo lo bofetearon, hermanos, y Él no dijo nada. Entonces, hermanos, estamos a tiempo de poder entrar en un año que viene, si es la voluntad de Dios, entrar en el 2021. Es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es limpiarnos nuestro cuerpo, alma y espíritu con la poderosa palabra de Dios, hermanos. Póngase sobre sus pies, hermanos. Bendita sea la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. El poder de la oración. Vamos a orar y vamos a poner, hermanos, que Dios realmente gobierne nuestra vida. Hermanos, y cuando yo digo que gobierne nuestra vida, dejémonos gobernar por Dios. Porque la palabra de Dios nos habla en Gálatas que el Espíritu de Dios nos va a guiar. ¿Quién te está guiando a ti en esta mañana? ¿Quién te guía en la tarde? ¿Quién te guía en la noche? Cualquiera podría decir un carro, sí, eso es algo literal.
Pero estoy hablando de una forma espiritual. ¿Quién te guía tu vida espiritual? Dejémonos gobernar por Dios. Dejémonos guiar por Dios. Para que podamos tener esa aprobación donde Dios nos diga: bienvenido mi buen siervo. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Si nos podemos hacer un análisis de muchos de nuestros familiares y muchos de nuestros amigos en la fe, ya están durmiendo. Ellos ya duermen. Algunos fueron contagiados y si la voluntad de Dios no fue haber sido sanados y ya murieron, ellos duermen. Entonces nosotros seamos agradecidos si estamos en vida ahorita. Y si estamos en pie es por la voluntad y el amor y la misericordia de Dios. Cuando entres en oración, obedezcamos lo que Dios dice a nuestra vida. Tengamos un corazón perdonador. Eterno buen Dios, gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Señor, nos inclinamos ante ti. No queremos ser, Padre, como ese pueblo que está orando, invocando su nombre, pero no hay humillación. Por eso realmente, Padre, hay unas tierras que no han sido sanadas. Porque tu palabra dice que si invocaren mi nombre, yo sanaré su tierra. Señor, yo sé que tú has querido sanar corazones. Padre, yo sé que tú me escuchas porque hay muchas voces ahorita hablando a ti, Señor. Hay muchas voces hablando y proclamando, Padre. Padre, escucha mi voz. Yo sé que hay un remanente que aún, Señor, se ha guardado para ti. Yo sé que hay un remanente, Padre, que tiene limpio su corazón, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos íntegros. Y ayuda a aquellos, Señor, que les hace falta, Señor, perdonar. Señor, limpia sus mentes. Limpia sus corazones. Porque realmente no están afuera, están dentro de tu casa. Los tiempos están muy difíciles, Padre, para poder traer odio a nuestro corazón. Y no podemos decir que te amamos, Señor, y vemos a nuestro hermano, nuestros hermanos, y no los amamos, Señor. Padre, queremos cumplir uno de los mandamientos que tú has dejado. Que tenemos que amar a ti sobre todas las cosas. Y un mandamiento más que tú has puesto: amar a nuestro prójimo. Amarlo en el corazón, Señor. Traer, Señor, en nuestro corazón nada en contra de ellos. Que nada, Señor, podamos traer, Señor, en nuestra vida espiritual sobre de ellos. Amarlos. No literalmente estar abrazados con ellos. No literalmente estar conviviendo con ellos. Pero amarlos en nuestro corazón, porque tú no puedes ser burlado. Tú conoces nuestra vida, Señor. Padre, enséñanos con tu palabra. Te doy la gloria a ti, Señor, y a aquellos que están pasando, Señor, cualquier circunstancia en sus vidas. Padre, fortalécelos. Glorifícate en medio de cualquier adversidad y cualquier enfermedad que ha llegado sobre de ellos. Te pido por mis hermanos, Señor, guárdalos, protéjalos. Señor, toda alma que está en esta tierra te pertenece. Guárdalos, prosésalos y enséñanos realmente que este año que venga, si estamos vivos, es hacer tu voluntad. Y tu voluntad es obedecer tu sagrada escritura y tener un corazón perdonador como el tuyo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.